Ok. Bueno, antes que nada les agradezco a los asistentes a esta conferencia impartida dentro de las actividades del Seminario de Probabilidad y Estadística. Esta conferencia será impartida por un egresado de la licenciatura en matemáticas de aquí de la UJAT y que actualmente es estudiante del último semestre de la maestría en ciencias matemáticas de la UJAT. Muchas gracias y bienvenido, Saúl David Candelero Jiménez. Eh, Él nos va a presentar la conferencia titulada Clasificación por redes neuronales artificiales. Cabe señalar que es un tema que él está trabajando en su tesis de maestría. Adelante, Saúl. Bien, pues como ya comentó el doctor Haroldo, mi tema que quiero compartir el día de hoy es el de clasificación por redes neuronales artificiales. Y pues la parte que vamos a estar trabajando durante este seminario, pues va a ser lo que es la introducción, las neuronas y el modelo. Hablaremos también un poco sobre el error de Bayes, lo que significa la consistencia. Trataremos con el perceptrón, que es el, el primero que estuvo antes de la red neuronal, antes de que se conociesen como redes neuronales, estuvieron trabajando con lo que se llama el perceptrón. El teorema de aproximación universal, que es un teorema que nos garantiza, pues, que podamos usar realmente las redes neuronales y que funcionan. Aspectos computacionales también veremos, que tienen que ver con la parte de la programación, con parte de lo que se hace, y finalmente veremos unas aplicaciones. Entonces, comenzando con la introducción, pues lo que nosotros tenemos es que hoy en día, debido en gran parte a lo que es los avances computacionales, los avances tecnológicos, las redes neuronales se han establecido como una buena herramienta para áreas como lo son la ingeniería, la economía, las finanzas, la optimización. También se hacen estudios médicos con ellas. Entonces, gracias en parte a cómo simulan el funcionamiento de nuestro cerebro, pues han agarrado gran fama entre los métodos estadísticos. Y bien, esto es lo que nosotros lo que ahora queremos hacer es pues buscar explicaciones, ¿no? O sea, tenemos que entender por qué funcionan, qué nos justifica que podamos usarlas. Entonces, parte de lo que queremos hablar es esto. Y bien, hablaremos pues en general del modelo biológico. ¿Qué pasa? La neurona está compuesta, es un cuerpo celular que consta de un núcleo y varias componentes que forman un conjunto indivisible llamado neurona. Las partes más importantes o las más llamativas son las dendritas, el axón, el cilindroeje y la sinapsis. En pocas palabras, cómo funciona es a través de que la neurona recibe un estímulo, el cual, dependiendo del umbral, se activa o no activa la neurona, y esa señal es mandada a través del axón por medio del axón y medio de la sinapsis a otras neuronas. Entonces, tengamos en cuenta que aunque la figura mostraba una sola neurona, en realidad tenemos miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. Entonces, todas están interconectadas. Ahora, ¿cómo planteamos esto matemáticamente? Pues bueno, el primero que lo hizo fue Warren McCulloch, y junto al progreso matemático Walter Pitts fueron quienes dieron el primer modelo. El modelo siguiente, que es el que presento en esta figura, es cómo pasaron el diseño de la neurona biológica al modelo matemático. Entonces, la idea consiste en, tengo mis datos, entonces ese es mi estímulo. El estímulo entra y estos pesos que vemos aquí, que son las WIs J, corresponden a pesos, es decir, corresponden a las conexiones que tienen con la neurona. Nosotros entonces tomamos una combinación lineal de estas, pasa por una función de activación, que si cierto umbral se alcanza, entonces transmite esa información a otras neuronas. En caso contrario, pues no se activa. Y esto es básicamente lo que está pasando
dentro del modelo matemático y está replicando lo que pasa en el modelo biológico. Ahora, tenemos algo que se llama el error de Bayes y es parte de la teoría que está detrás de todo esto. Entonces, pensemos nosotros queremos hacer clasificación. Entonces, pensemos que tenemos dos clases, podemos etiquetarlas como 0 y 1, y entonces lo que podemos hacer es, ok, tengo mis datos y tengo mis clases. Entonces puedo pensar en un par de variables aleatorias donde la X corresponde a vectores en RD y la Y corresponde a las etiquetas de clase. Entonces, la forma la más usual de definir el par de variables aleatorias es a partir de la distribución de la probabilidad, sí, la distribución de la X y a partir de esta probabilidad condicional. Entonces definimos a la eta de X como la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 dado que tengo ese valor de X. Esto también corresponde a la esperanza, en el caso de que nosotros estamos considerando la Y igual a 0 y 1, ¿no? Como estamos considerando la Y como valores entre 0 y 1, entonces por eso tenemos esa igualdad. Aunque sería la indicadora, pero bueno. Ahora, solemos llamar a la función eta como la probabilidad a posteriori. Eso es muy importante en este sentido de redes neuronales, porque nosotros vamos a querer aproximar esa función. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle eso. Entonces, nosotros cualquier función g que definamos del espacio de dimensión d a las etiquetas, en este caso 0, 1, al conjunto que contiene al 0 y al 1, entonces genera un clasificador. Regla de clasificación, una función de decisión, son nombres que se le pueden dar, y definimos el error de ese clasificador como la probabilidad de equivocarme. Prácticamente es lo que estoy diciendo, la probabilidad de que g de x sea distinto de y. Ahora, la más intuitiva forma, el clasificador más intuitivo, por así decirlo, es el clasificador de la regla o la función de decisión de la regla de Bayes. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, si yo tengo probabilidad de que pertenezca a la clase 1 mayor a un medio, entonces yo lo clasifico como 1. Y si es menor que un medio, entonces yo lo clasifico como 0. Entonces resulta intuitivo por esa misma razón, de que la eta de x es una probabilidad. Entonces es más probable, si eta de x es mayor que un medio, pues es más probable que pertenezca a la clase 1. Entonces lo voy a asignar como 1. Y en otro caso, pues lo asigno al 0. Ahora, esta función de decisión resulta ser la de mínimo error. Entonces, cualquier otro clasificador que yo tome, pues va a tener un error mayor al de la regla de Bayes. Entonces, desconocemos la eta. A eso iba hace rato. Como desconocemos la eta, lo más común es tomar una aproximación. Entonces, considera natural, de la misma forma, considerar el clasificador g de x como 1 si la eta gorrito de x es mayor que un medio o 0 en otro caso. Y entonces nosotros necesitamos pues formas de cómo analizar qué tan cercano es al error de Bayes, ¿no? Porque lo que nosotros quisiéramos en la práctica es como que acercarnos al error de Bayes, porque lo que queremos es minimizar nuestra probabilidad de error. Entonces, vamos con este resultado que nos dice exactamente cómo podemos calcular la diferencia entre los errores, entre lo que viene siendo la probabilidad de equivocarme con la G menos la probabilidad de equivocarme con la regla de Bayes. Entonces, esta es una integral de Lebesgue, entonces no es sencilla de calcular. Pero pues también podemos dar una cota superior en términos de la esperanza. Tengamos en cuenta que la ecuación 1, pues corresponde a una indicadora, entonces, pues quién sabe cómo la calculemos en la práctica. Además de que no conocemos las distribuciones también, o sea, no conocemos como tal las distribuciones, entonces ahí tenemos problemas. Y precisamente esto se aborda más adelante en lo que viene siendo el teorema de aproximación universal, porque es útil para ello. Ahora, vamos a hablar de consistencia. En la práctica nosotros no tenemos datos ilimitados, tenemos una cantidad finita de datos, y entonces, pues lo que uno quisiera es, bueno, con esos datos yo quiero aproximarme al error de Bayes, entonces, por lo general, no se espera obtener una función que alcance precisamente al error de Bayes, sino que vamos a construir una sucesión de clasificadores tal que la probabilidad de error se aproxime. Entonces, quizás no podamos aproximar como tal
al error, sino que nos estamos solamente no podemos llegar al error, sino que nos estamos aproximando. Entonces aquí entra lo que viene siendo una consistencia débil y una consistencia fuerte. Diremos que la consistencia débil es si converge en probabilidad, entonces prácticamente es una convergencia en probabilidad, entonces la esperanza de Ln converge a Lb cuando n tiende a infinito. Y vamos a decir que es fuertemente consistente si tenemos convergencia casi segura. Entonces tenemos que la sucesión de los errores converge a, al error de Bayes. Ahora, ¿qué pasa? Pues nos gustaría que nuestros clasificadores, o sea, la forma en que estamos clasificando, pues que funcione para un gran número de problemas, ¿no? Entonces, aquí viene lo que viene siendo la consistencia universal. Es decir, va a ser consistentemente, universalmente consistente si es consistente para cualquier distribución. Es decir, no depende de la distribución. La consistencia no depende de la distribución del par aleatorio. Y bueno, pasando a lo que viene siendo y ahora sí la parte de las cuentas, vamos a pasar a lo que es el perceptrón. El perceptrón en sí nace como tengo un vector de pesos y tengo un sesgo, es decir, un término que no depende de las variables, o sea que no lo voy a usar para, bueno, un término independiente, en pocas palabras. Entonces, voy a definir esta regla de clasificación como 0 si la psi de x es menor o igual a medio, donde la psi de x es una combinación lineal. Entonces, este es un clasificador lineal. Estoy agarrando un plano y con ese prácticamente estoy agarrando un plano y con ese estoy calculando estoy tomando esta regla para decidir. Es un plano. Y el x es un vector, o sea, es un vector que nosotros tenemos, que es un dato en la práctica. Y bien, ahora ¿cómo lo hacemos? Pues en una red neuronal hacia adelante, con una capa oculta y K neuronas ocultas, ahora sí ya pasándonos a lo que viene siendo las redes neuronales, pues la psi de x viene siendo la combinación lineal, pero de las activaciones. Las activaciones son con la función de activación que estoy denotando yo como psi. Y pues ahora los WIs son como antes y cada psi de i es de la forma dada, es decir, es nuevamente una combinación lineal. Si nos acordamos del modelo bueno, el modelo, voy a regresarme un poquito, bastante. Entonces, en el modelo era como que tomo mis datos, tomo una combinación lineal, meto esa combinación lineal dentro de la función de activación y devuelvo otro valor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, precisamente. La función sigma que estoy considerando ahí, que es la función de activación, también se le suele llamar a veces sigmoide, y esa tiene propiedades de que cuando tiendo el x a menos infinito, entonces tiende a menos 1, y cuando tiendo a infinito tiende a 1. Entonces, esta es la forma que tiene una red neuronal con una capa oculta. Lo que estoy haciendo es, tomo mis datos, cada dato va pasando a lo que viene siendo una neurona. Esta sigma representa lo que viene siendo la neurona, la combinación lineal en la neurona y luego tomo su activación. Entonces, luego de que ya tomé estos datos, estas activaciones, entonces las considero nuevamente como datos y lo meto dentro de una regla, lo vuelvo a ponderar y vuelvo a pasar a una combinación lineal y ya de ahí decido a qué clase pertenece. Entonces, estamos haciendo como que una composición de funciones, en pocas palabras estamos haciendo una composición de funciones y en particular pues también estamos como que aumentando la dimensión de los datos. O sea, posiblemente si tenemos más neuronas en la capa oculta que en la dimensión de los datos, pues en realidad como que estamos subiendo de dimensión de alguna forma. Y la función de activación cuando no es lineal está deformando lo que viene siendo el plano, está deformando el espacio. Ahora, podemos hacer el proceso, seguir con el proceso y podemos meter más capas. Entonces, es como que, imaginen que lo que estoy haciendo ahora es quitar esta parte. Entonces, y a partir de ahí es como que estoy empezando a considerar mis datos, ¿no? O sea, como que digamos que ya me deshice de esta parte, de esta primera parte que son las XY, y como que estos son mis nuevos datos. Entonces, como que repito el proceso de una capa oculta. Entonces, como que la idea es recursiva.
solamente que ahora lo que consideras es como que para tu nueva capa, los datos que estás metiendo ahora son los de la capa anterior. Y bien, ahora vamos con el teorema de aproximación universal. Bueno, pues lo que nosotros queremos es una justificación para poder usar las redes neuronales. Entonces, tenemos este lema que nos establece que si nosotros tenemos una clase de funciones continuas, donde este resulta ser un hipercubo en RD, definido por los... aquí tenemos una pequeña cuestión, no sabemos si son vectores o son escalares. Entonces, hay que checar esa parte. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es que si nosotros tenemos como, bueno, yo lo pienso como las esquinas de un hipercubo, entonces cada función acotada g, si se cumple este límite que tenemos aquí, entonces para cualquier distribución de xy, tenemos que podemos aproximarnos al error de Bayes. Donde CK, la CK que nosotros estamos considerando es la clase de clasificadores de esta forma. Esta indicadora de aquí. Ahora, esto pues nos dice que, ok, tienes una clase que es densa con la norma L infinito, pero pues, ¿cómo sabes que las redes neuronales, o sea, tú quieres que tomar todas las redes neuronales con K neuronas ocultas, quieres que eso sea denso, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas eso? Pues lo que te dice es, para que sea denso, pues lo que nosotros necesitamos tener es aproximar cualquier función. Entonces, nosotros vamos a tener este teorema que llamamos el teorema de aproximación universal y nos dice que nosotros podemos aproximar cualquier función continua, tanto como queramos con una red neuronal, ¿no? Existe una red neuronal que aproxima tanto como queramos. O sea, aproxima, dado el épsilon, aproxima tanto como es menor que épsilon, ¿no? Se aproxima a una cantidad menor que épsilon. Entonces, tenemos esto. Y ese mismo nos sirve entonces para probar lo que es el colorario, que ahora es como que ahora considera toda la clase que tiene a todas las redes neuronales con K neuronas ocultas y una función sigmoide arbitraria. Entonces, ahora sí ya tenemos por el lema y por el teorema de aproximación universal, pues nuestro resultado que justifica el uso de redes neuronales. Ahora, unos comentarios. El teorema de aproximación universal, de hecho, en la demostración no se utiliza una demostración por construcción, sino que solamente es como que estoy asumiendo que existen, no sé cuáles son. Entonces nosotros, de alguna forma, no tenemos una forma precisa de los parámetros, es decir, no tienen una forma cerrada, sino que yo tendría que buscarlos. Entonces es ahí donde entran los métodos numéricos, que mencionaré un poquito más adelante, las ideas que están detrás de la programación. Y bien, como les comentaba, es de existencia y también nos dice que si fijamos la función sigmoide en una red neuronal con una capa oculta, podemos aproximarnos tanto como queramos, incrementando el número de neuronas en la red. Entonces, bueno, también el último comentario es que no sabemos cuál es la función de activación óptima. Puede ser que con una función de activación me necesite menos neuronas para aproximarme y hay otra función sigmoide que yo pueda usar y que sea más lenta, ¿no? La convergencia. Entonces, tampoco tenemos idea de ello. Entonces, para nosotros empezar a ver lo que viene siendo la parte de la programación y para entender cómo aproximar esos parámetros, porque si nosotros ponemos a vernos el modelo de la red neuronal, la red neuronal necesita de unos parámetros que llamamos pesos, esos no los conocemos, entonces, ¿cómo podemos saber cuáles nos sirven para nuestro caso? Es decir, nosotros tenemos datos, ¿cómo podemos saber qué parámetros me pueden llegar a aproximar a disminuir el error de clasificación, ¿no? Porque tampoco en la práctica conocemos el error de Bayes. Entonces, vamos a empezar con el caso binario. Vamos a suponer que tenemos dos clases. Entonces, conviene en muchas de las ocasiones, en el caso de clasificación, considerar esta red que contenga la capa de salida a esta función sigmoide, que es la sigmoide logística. Entonces, ¿por qué nos conviene esta? Porque en realidad lo que está haciendo es calcular una probabilidad. Cuando la A tiende a infinito, entonces eso tiende a 1, porque sería entre 1 más 0. Y cuando tiende a menos infinito, pues sería el exponencial se va a infinito, cuando cuando A se va a infinito porque es menos. Entonces, 1 sobre infinito, pues tiende a 0.
Entonces tenemos que esto es una probabilidad, está denotando como que una probabilidad. Y de este modo, entonces, resulta conveniente en las aplicaciones considerar esta función en la capa de salida. Ahora, en realidad estamos como que considerando un problema de Bernoulli, ¿no? Nada, estamos considerando como, ¿estoy clasificando correctamente o no estoy clasificando correctamente? Entonces, nosotros tenemos, dada una variable, la distribución condicional de la variable objetivo, dada una entrada, es una distribución Bernoulli de esta forma. Entonces, el enfoque que nosotros estamos dando es un enfoque de máxima verosimilitud. ¿Cómo le hacemos entonces? Calculamos la log verosimilitud y como nosotros queremos maximizar, entonces, tomando el negativo, pues realmente lo que estamos queriendo es minimizar. Entonces, las funciones de costo realmente lo que buscan es minimizar. Entonces, por eso consideramos este menos. Ahora, queremos maximizar la log verosimilitud, entonces el enfoque que estamos dando de verosimilitud nos ayuda a construir esta función de costo que se llama la cross entropy o la función de entropía cruzada. Ahora, para el caso multiclase es más de lo mismo. Ya estamos en lo que viene siendo la clasificación multiclase. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es como que etiquetar. Vamos a pensar que ahora no tenemos 1, 2, 3 hasta acá, sino que lo que tenemos es un vector, ¿no? De cada entradas, donde cada entrada puede ser 0 y solamente una va a ser 1. Entonces esa es como que las etiquetas que estamos teniendo. Ahora ya no son etiquetas como de 0 y 1, o sea, sino que son vectores, pero cuyas entradas son ceros y unos. Pero solamente uno, ¿no? Entonces, vamos a calcular estas probabilidades. Vamos a calcular, perdón, en la capa de salida ya no vamos a tener ya no vamos a tener solamente una neurona, sino que lo que vamos a tener es una capa de salida con K salidas, ¿no? Tantas salidas como tengamos clases. Perdón, en este caso es S. Entonces, tantas salidas como nos pida nuestro problema es lo que vamos a pedir en la capa de salida. Y entonces, nuevamente, el enfoque de máxima verosimilitud, la función de costo resultante resulta ser esta de aquí, que es una suma doble. Entonces estoy barriendo sobre todas las clases y estoy barriendo sobre todos los datos. Bien. Y bien, ahora ya tenemos lo que queremos minimizar, ¿no? Lo que queremos minimizar está en función de los parámetros que componen nuestra red neuronal. Entonces, pensemos en lo que hacemos cuando nosotros tenemos máxima verosimilitud. ¿Qué es lo que hacemos? Derivamos, resolvemos y calculamos un mínimo. El problema es que aquí no es tan sencillo por el simple hecho de que como meto funciones de activación no lineales, entonces las cuentas se pueden volver un poco engorrosas, entonces metemos métodos numéricos. ¿Cuáles son el método numérico más utilizado o el más común? El gradiente descendente. La idea del gradiente descendente es, tomo la dirección del gradiente, la multiplico por alguna constante y desciendo en esa dirección. Es decir, voy a buscar el W que minimice. Voy a buscar el W que minimiza la función de costo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esta actualización en cada tiempo usando el gradiente descendente, pero para ello necesito saber, pues, quién es el gradiente de E, ¿no? El gradiente de E evaluado en W. Y para ello, bueno, aquí hay una foto de lo que viene siendo lo que menciono del gradiente, ¿no? El gradiente apunta en la dirección de máximo ascenso y el medio gradiente entonces va a apuntar en la dirección de máximo descenso. Entonces, con esta imagen, pues ya tenemos una idea de cómo va siendo el gradiente descendente. Entonces estoy en la función W, tomo el valor anterior y le resto la actualización del gradiente. Ahora, para ello, como se los mencionaba, no es fácil calcular el gradiente de ello. Entonces, pasa que nosotros tenemos, y de hecho eso fue lo que limitó las redes neuronales, ahorita que lo recuerdo, limitó las redes neuronales desde los 60 hasta los 80, que fueron principios de los 90 casi, que fue cuando empezó a salir lo que viene siendo el algoritmo de backpropagation. ¿En qué consiste el backpropagation? El backpropagation consiste en dos pasos fundamentales. El paso hacia adelante, es decir, ver cómo fluye la información a través de la neurona y luego regresarte por medio de la regla de la cadena. Entonces, la idea es, ok, veo que yo quiero las actualizaciones de mi gradiente, o sea, quiero calcular el gradiente, entonces necesito calcular las derivadas con respecto a cada uno de estos pesos. Pero pues calcular esas derivadas
no son tan sencillas porque la función de costo no está directamente evaluada en términos de esos vectores. O sea, piénsenlo en estoy acá, o sea, aquí ya estoy tomando como que mi función de costo, ya después de que ya tuve el valor de la red neuronal, pues estoy tomando el valor en la función de costo, pero la función de costo está en términos de toda la red, o sea, de todo el valor que obtuve de la red. Y el valor que yo estoy queriendo calcular, la derivada contra la que estoy queriendo calcular es esta, o sea, contra este valor. Entonces, ahí tengo que hacer varias cosas. Y la idea es, ok, voy a ver cómo fluye toda la información. La idea es ver cómo fluye toda la información y cómo están hechas esas composiciones. Entonces yo me voy a ir regresando. Pasito a pasito me voy a ir regresando por medio de la regla de la cadena. Entonces, las ecuaciones relacionadas son de esta forma. Son son las formas en que está evaluada. Entonces, en el último paso, yo tomo el resultado de la red neuronal, que es la evaluación de la capa de la función de activación en la capa de salida y de la combinación lineal, ¿no? La combinación lineal de las activaciones de la capa oculta, la combinación lineal. Luego, cada combinación, cada valorcito de aquí, realmente son activaciones, son activaciones de la capa oculta de combinaciones lineales de los datos. Entonces, voy a regresarme haciendo, lo que quiero calcular es eso que les mencionaba, es decir, las parciales con respecto a los pesos de la capa oculta y de la capa de salida. Entonces, a partir de las ecuaciones que menciono aquí, a partir de estas ecuaciones, yo puedo determinar estas ecuaciones de aquí. Entonces, estoy en mi función de costo. Mi función de costo está en términos de las evaluaciones, digo, de los resultados que me da mi red neuronal. Pero a su vez mi red neuronal está, las evaluaciones están en términos de las activaciones de las combinaciones lineales. Entonces yo puedo calcular la parcial de Y con respecto a la parcial de Z, en este caso, que me queda esto. Y luego, como estoy en este caso, en el caso de la capa de salida, pues lo que tengo que hacer es, ok, ahora sí, ya llegué a la capa de salida, entonces, digo, a los pesos de la capa de salida, entonces ya puedo calcular la derivada con respecto a esta, ¿no? Y entonces lo que me dice el backpropagation es, ok, estás regresándote por medio de la regla de la cadena, y más de lo mismo con el caso de la capa oculta, solamente que ahorita son más cuentas. Bien, entonces, ya que tenemos esto, pues nosotros podemos pasar a lo que vienen siendo la programación. En particular, nosotros para realizar los ejemplos estamos ocupando un algoritmo que se programó en Python. Entonces, aquí voy a empezar con las aplicaciones. Para las aplicaciones estoy considerando el caso de cáncer de mama. El primero que voy a presentar es el cáncer de mama. Y la idea es que, bueno, existen tres formas de detectar este cáncer de mama o tumores, más bien tumores, distinguirlos entre benignos y malignos. Las formas son por biopsia, mamografías y lo que viene siendo el FNA, que es una aspiración con aguja fina. Ahora, en la década de los 90 se desarrolló en la Universidad de Wisconsin un sistema de imágenes computarizadas, el cual tiene por objetivo crear un procedimiento que diagnostique cáncer de mama con alta precisión utilizando ese que estoy diciendo, aspiración con aguja fina. El procedimiento consiste en tomo la muestra de alguna persona que se haya, ¿cómo se le dicen? Autoexaminado, autodetectado, autoexplorado, o por mamografía, que haya obtenido por mamografía que tiene un tumor. Entonces toma una parte una muestra de líquido de la masa o bulto mamario y lo que hace entonces es, se toma haciendo un agujero pequeño a libre, es decir, la FNA, y se coloca sobre un portaobjetos de vidrio y se pigmenta con la finalidad de resaltar los núcleos de las células constituyentes. Entonces, ya una vez tenemos nuestras imágenes, entonces nosotros podemos a sacar mediciones o límites exactos en este caso de los núcleos. La muestra de líquido nos permite tener 10 características que coinciden en radio, textura, perímetro, área, suavidad, la compacidad, que le llaman compacidad de un núcleo celular, que se usa esa fórmula, la gravedad de las concavidades, el número de puntos cóncavos, la simetría y la dimensión fractal. Entonces,
Eso es lo que esas son las mediciones que se consideran, todas son mediciones positivas. Y debido a que cada imagen, cada muestra está dejando como entre 10 y 40 núcleos, entonces lo que se hacen es calculo el valor medio, el valor extremo, es decir, el valor más grande o la forma más irregular, y la desviación estándar. O sea, es decir, de mis 10 a 40 núcleos que estoy calculando, pues tomo de cada uno de esos núcleos, tomo las mediciones anteriores, que son las 10 que mencioné, y luego tomo medias, valores extremos y desviaciones estándar. Entonces, con eso resultan 30 características o 30 variables reales, que son las que ocuparemos para el procesamiento de la red neuronal. Ahora, para este dataset que tenemos aquí consta de 569 casos, o 569 imágenes, de los cuales 212 están diagnosticados como malignos y 357 están diagnosticados como benignos. Entonces, ya están confirmados, o sea, están confirmados por biopsia o por subsecuentes examinaciones. En el caso de benignos, pues ya subsecuentes examinaciones médicas periódicas. Ahora, se realizó para nuestra simulación, nosotros realizamos un ajuste de una red neuronal con 50 neuronas ocultas y una sola capa oculta, realmente es suficiente con ello. Y se dejó ejecutar el proceso de gradiente descendente 2000 veces con una penalización de eta igual a 0.05%, 0.05. Ok, los siguientes resultados, aquí es donde entra lo que viene siendo la validación cruzada. Para evaluar nuestros datos, como no tenemos nuevos datos, o sea, nuevos datos de personas que se hayan hecho las muestras y con ello evaluar qué tan bien está nuestro modelo con todos los datos, lo que hacemos es hacer algo que se llama validación cruzada, que consiste en divido mis datos. En este caso estamos haciendo dos métodos de validación cruzada, que son random cross y el K-fold. El K-fold consiste en dividir en K conjuntos disjuntos. Tomo uno de ellos para hacer la muestra y con el K-1 conjuntos sobrantes, yo hago mi entrenamiento de la red. Ahora, para el random cross es como que yo digo cuánto quiero para el datos de entrenamiento y cuántos quiero para datos de prueba. En nuestro caso usamos 80-20. Entonces yo elijo aleatoriamente 20% de los datos y los tomo para hacer testeo. Y el otro 80% los tomo para entrenar. Entonces, lo que hicimos fue 50 simulaciones con random cross. Entonces entrenamos 50 modelos. El random cross se hizo obviamente, cada iteración pedimos que se haga de forma aleatoria. Y bueno, pseudo aleatoria. Y las 10 simulaciones 5-fold. Entonces lo que estamos haciendo es dividir en 5 partes, ¿no? 80% para datos de entrenamiento y 20% para datos de prueba. Ahora, los resultados obtenidos por medio del K-fold usando usamos diferentes funciones de activación. En el caso de la función de activación tangente hiperbólico, nosotros obtuvimos que tuvimos una proporción de clasificación correcta del 97.7%. En este caso, se consideran que se hicieron. Aquí estamos considerando no estamos considerando directamente lo que nos dice el K-fold de calcular la media, sino que estamos considerando que se hicieron las clasificaciones, ¿no? Y estamos tomando la proporción. Estamos tomando la proporción total. Porque en el K-fold, aquí es algo que quisiera explicar más a detalle, ¿no? El asunto es que como el número 569 no es múltiplo de 5, entonces no puedo dividir exactamente en 4 conjuntos y uno más, ¿no? Entonces no puedo hacer esa división exacta de 80 y 20. Entonces lo que me dice el K-fold es como que tomo el error para ese modelo y luego pondero esos errores. Pero lo que estamos haciendo aquí es como que tomo o sea, no hay mucha diferencia porque realmente lo que estoy haciendo es, considero que tuve 5.690 datos, pero obviamente distribuidos en varias aplicaciones. Y entonces estoy ponderando sobre todos los resultados. No sé si me explico un poco. O sea, estoy considerando que hice 2.047 predicciones benignas, 3.510 predicciones malignas, y esas predicciones que son correctas las divido entre el 5.690. En vez de haber hecho calcular cuántas me dio el modelo 1, cuántas me dio el modelo 1 y ponderar entre 569, más lo que me dio el modelo 2, más lo que me dio el modelo 2 entre la 569 y dividirlo todo, ¿no? Eso es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, esto se ve eso se entiende, bueno,
Es realmente cuestión técnica, un poquito técnica. Ahora, por otra parte, tenemos la función ReLU. La función ReLU revolvió un poquito menos de porcentaje de clasificación correcta. Ahora nos devolvió 96.4, es decir, se clasificaron correctamente el 96.4% de los datos. Y el mejor resultado lo obtuvimos con la función sigmoide. Después de hacer k-fold, bueno, en este caso 5-fold, 10 veces, es decir, 50 modelos. Y el resultado fue de 97.8. Estas son las matrices de confusión, las cuales nos dicen prácticamente los falsos positivos, los falsos negativos, y también nos dice los que son asignados correctamente en la diagonal. Cuando uso random cross, ahora los porcentajes varían un poco. La función tangente hiperbólica lo que tenemos es 97.4%. Para la función ReLU tenemos la 96.1 y para la función sigmoide 97.7. Y bien, uno más, un ejemplo más, prácticamente para terminar, es el de cardiotocografía. Ok, la cardiotocografía pues es un proceso que se realiza cuando están los fetos, entonces generalmente cuando están durante el tiempo de parto, o sea, el tiempo en el que están por nacer y antes de ello, ¿no? Entonces, la evaluación cardiotocográfica es muy importante para identificar efectos con deficiencia de oxígeno, en este caso la hipoxia. Ahora, la base de datos que obtuvimos de 9 consta de 2.126 cardiotocogramas fetales que se clasificaron automáticamente. Ahí estoy investigando y se clasificaron por un sistema computacional. Se hicieron con un sistema computacional, el cual devolvía las mediciones es decir, devolvía las mediciones. Y ya después lo que hacían es como que tomo 3 personas que están especializadas en esto, pues ya clasifican, ¿no? Aquí hay un detalle, habla algo sobre el patrón morfológico, estuve investigando un poco, al menos encontré 8, no sé en qué orden están aquí, eso sí lo desconozco. Sin embargo, porque el dataset lo tiene etiquetado de 1 a 9, de 1 a 10, perdón, pero esto del A, B, C habla sobre esto de la etiqueta A, B, C habla sobre, por ejemplo, el sueño activo, sueño tranquilo. También habla sobre desaceleraciones largas, desaceleraciones cortas, algo así. Entonces, como que son patrones. Es decir, tengo mi diagramita, ¿no? Mi dibujito del cardiotocograma. Y entonces, pues analizando, ¿no? Qué tan altos están los picos, qué tan prolongados son, todo eso, pues yo puedo definir un patrón y a ese patrón es al que estoy refiriéndome con el patrón morfológico. Y ya dependiendo también se puede hacer algo que se llama el estado fetal, que eso es normal, sospechoso y patológico. Hay 3 categorías, eso sí estoy investigando un poco más, aunque no muy a detalle, pero lo que habla es precisamente esto de, pues básicamente que también viene el bebé, pocas palabras. Si viene normal, si viene con riesgo de sufrir algún problema o si viene con una alteración ya anormal, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nosotros redes neuronales para clasificar el código de clase de estado fetal, que consiste, como les comentaba, en normal, sospechoso o patológico, y también para realizar la clasificación del patrón morfológico de la frecuencia fetal, el rate, se me olvidó. Era se me olvidó la palabra. Frecuencia cardíaca fetal, perdón, frecuencia cardíaca fetal. Entonces, yo en este caso las voy a etiquetar desde A hasta J. Estrictamente ahí sí desconozco cómo era a cuál pertenece a cada clase, al menos la A, la D sí sé que son correspondientes porque sí encontré información que clasificaba el patrón de A hasta D, pero las otras sí no sé, desconozco realmente cómo eran. Ahora, las 21 variables consideradas para la clasificación es más como del tipo de lo que hicimos con el cáncer de mama. Nosotros tomamos la base de la frecuencia cardíaca fetal y el número de aceleraciones por segundo, el número de movimientos fetales por segundo, número de contracciones del útero. Tomamos lo que viene siendo el porcentaje de tiempo con variabilidad normal, con variabilidad anormal a corto y a largo plazo, el valor medio de la variabilidad a largo y corto plazo, también el ancho del histograma, el mínimo, el máximo. También tomamos el número máximo de picos, el número de ceros en el histograma, la moda del histograma, la media, la mediana,
varianza y la tendencia. Entonces, todos estos datos fueron considerados, bueno, son los resultantes que se obtienen después de hacer el histograma y de hacer lo que viene siendo la clasificación automática computarizada. Y pues los resultados que yo tengo, o que obtuve, es para el caso de clasificación del patrón de FHR, o sea, de la frecuencia cardíaca fetal, ocupamos una red neuronal con una capa oculta y 150 neuronas ocultas. Para el entrenamiento, en esta vez consideramos 4.000 iteraciones del gradiente descendente y se realizaron 10 simulaciones 5-fold, es decir, 50 modelos. Y para el otro caso, que es el de 3 clases, consideramos normal, sospechoso y patológico. Consideramos 4 simulaciones 5-fold, 20 modelos. Podemos haber considerado más, pero pues, con esa creo que era suficiente para el ejemplo. Entonces, con el patrón de FHR lo que tenemos es, nuevamente en la diagonal tenemos los clasificados correctamente. La proporción de error de clasificación era de 0.208 con la función sigmoide, que en este caso corresponde al 79.2%. Algo que se me olvidó mencionar, y si es cierto, es importante mencionarlo, es que los datos están estandarizados. Entonces, estandarizo los datos primero y eso ayuda mucho en el proceso de entrenamiento de la red. Lo agiliza porque, bueno, se nota más en otro ejemplo que tengo por allá de la tesis, pero en este caso los datos igual se estandarizan por la comodidad para la red. Entonces, con la función sigmoide nuevamente tengo 0.208% de error de clase, que corresponde a un porcentaje de clasificación correcta del 79.2%. Para la función tangente hiperbólica tengo lo mismo, tengo 82, ahora tengo clasificación correcta del 82%, sube. Y para la ReLU tengo 83%. En este caso, si nos fijamos con comparación con el cáncer de mama, la ReLU fue la que mejor resultados obtuvo. Esto es para el caso de los patrones morfológicos. Para el estado fetal, ahora lo que hacemos es clasificar nuevamente entre normal, sospechoso y patológico. Entonces, con la sigmoide obtuve un 88.8% de clasificación correcta, nuevamente usando 150 neuronas en la capa oculta, 4.000 iteraciones para el gradiente descendente y un parámetro de... bueno, creo que el parámetro estaba en 1. Eso se me olvidó añadirlo. El parámetro estaba en 1. Ahora la función tangente hiperbólica devuelve una proporción de error de clasificación del 0.104, que es correspondiente a una clasificación correcta del 89.6%. Y para la ReLU, ahora tengo 90.6% de clasificación correcta. Entonces, algunas conclusiones que puedo obtener de estos, al menos estos 3 ejemplos. Bueno, 2 ejemplos, es que en el caso de clasificación de datos de cáncer de mama, pues los resultados fueron bastante buenos, porque lo que estoy viendo es que está clasificando la gran mayoría de los datos, ¿no? 96 o 90, no bajaba del 96%, entonces estoy clasificando una gran cantidad de datos correctamente. O sea, mi error de equivocarme es mínimo, ¿no? Al menos con la validación cruzada. En el caso de clasificación de patrones morfológicos, obtuvimos resultados decentes, 80% es un buen resultado dentro del LOCAP. Entonces, en una aplicación, pues sí, teniendo en cuenta que a veces no cuento con tantos datos. En este caso, pues sí contaba con 2100, pero pues igual, no son tantos realmente. Entonces, algo que podemos notar aquí es que quizás el detalle pueda ser el número de clases, o sea, el número de clases y la diferencia entre las clases. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Si nosotros analizamos con más detalle alguna de las tablas, nos vamos a dar cuenta que el número total de datos asignados a la clase A son 3.840. Como estamos considerando 10 CAFOL, en realidad deberían de ser 384. O sea, el dataset original tiene 384 datos asignados a la clase A, 579 a la clase B, y 53 a la clase C. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, en la clase C, por cada 10 de la clase B, tengo 1 de la clase C. Entonces, como que ahí podemos tener problemas también en identificar. O sea, la red neuronal puede tener problemas al identificar. Entonces, a veces cuando el problema bueno, esto ya es un comentario, cuando el problema se complica, a veces es bueno combinar las redes neuronales con el método 1 versus 1,
que es una técnica que encontré, que sí encontré por ahí, pero no la he aplicado. Pero consiste en tomar clases 2 a 2, ¿no? Y hacer el problema binario, resolver el problema binario, y luego combinar todo eso en un solo modelo. Entonces es como que tengo que hacer muchos más modelos, porque en este caso estoy entrenando un modelo en simultáneo, o sea, una red neuronal la estoy entrenando en simultáneo, pero con el one versus one, en este caso como son 10 clases, tendría que hacer 10 por 9 menos entre 2, que son 45. Es decir, para crear un modelo de estos 50 que hice, debería haber hecho previamente 45 modelos más. Entonces, es un poco más laborioso posiblemente, pero pues igual tengamos en cuenta que son modelos de clasificación binaria. Entonces son más rápidos. También son más rápidos algunas, y tenemos técnicas de lo que es linealmente separable. Entonces, es un comentario que quería hacer, ¿no? A partir de estos resultados. Y bien, en el caso de la clasificación en estado fetal, pues sí obtuvimos resultados. De hecho, por ahí vi en algunos artículos que eran como del 88, 90%. Creo que sí se alcanzaba un 90 y algo, pero no lo revisé muy bien. O sea, solamente sé que sí eran esos. Sí se referían a lo del estado fetal, porque decían algo de la categoría 1, categoría 2, categoría 3, que son eso de normal, sospechoso y patológico. Entonces, ahorita como que el objetivo es analizar un poquito más a detalle al menos la de cardiotocografía, para poder exponer unos resultados, intentar obtener una red neuronal que me devuelva mejores resultados. O sea, ahorita ya tenemos un buen ajuste, pero pues lo ideal sería buscar una que tenga mejor ajuste, un mejor resultado, perdón. Y bien, mis referencias, que usé para esta presentación. Y ya, gracias. No, no sé si alguien de los asistentes en línea tenga alguna pregunta. Si pueden encender el micrófono, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, los asistentes en línea pueden activar su micrófono y hacerla. Sí, gracias. Por mí no tengo dudas. Ok. Chat no hay nada. Bueno, los asistentes aquí de manera presencial, ¿alguna pregunta para Raúl? Bueno, yo tenía una pregunta. Ahí mencionaste en el último ejemplo donde hacías los 5 fold, Ajá. pero que lo repetiste varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces dices que lo repetiste? 10 simulaciones. ¿10 veces? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste? O sea, lo hiciste 5 veces y lo repetiste 10 veces porque, digamos, tomas diferentes. Sí, lo que la idea es... grupos de 5. Sí, exacto. O sea, la idea es como que, o sea, originalmente como que yo tengo mis datos ordenados de alguna manera. Entonces tomo 10, de esos 10, digo, de ese conjunto de datos que ya tengo ordenado, divide en 5. Luego lo que hago en el siguiente paso, o sea, ya después que completo los 5 fold de ese caso, en la siguiente simulación de 5 fold, lo que hago es reordeno. O sea, como que mezclo los datos. Es decir, si ya el 1 ya no puede estar en el 1, puede estar en el 10, y el 10 puede estar en el 11 y así, o revolverlos, pues. Entonces, ya una vez que los mezclé, pues ya el 5 fold no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces, ahí ya estoy cambiando datos, estoy mezclando, pues. Estoy cambiando los modelos. Ujú. Sí. Pero las tablas que estás mostrando es para uno nada más, ¿no? No, son para ya las 10 simulaciones. Por eso es lo que comentaba, de que tenía Ajá. 3840, pero pues mi base de datos tiene 2126. Pero como estoy realizando 10 simulaciones, en realidad mis datos son 384 clasificados en la clase A. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí estoy registrando todos, o sea, no uno por uno, sino todos. Sí, porque otra forma que a lo mejor podrías hacer es que pues tomas el error de clasificación con cada uno de tus Sí, 5 fold y al final nada más promedias sí. todos tus errores de clasificación, pero ahí sí tendrías 10 tablas, ¿no? Ajá. 10 Podría sacar a cada uno, o sea, puedo sacar por cada uno,
De hecho, no me he fijado realmente cómo hace lo del 5, o sea, cómo hace la elección, porque se supone que el CAFOL es para elegir el mejor modelo. Entonces, Sí. no he visto realmente cómo, al menos en la literatura y en el programación, no he visto cómo se elige. Si hay el repeat fall, ya puede determinarte, oye, de entre o sea, como que guarda todos estos errores y dice, ah, como que este fue el que menos se equivocó, ¿no? Entonces toma este y ya te devuelve todos los parámetros. No sé si hay alguna forma en Python, al menos no he visto que si hay alguna forma de hacer eso. Pero con lo que respecta a usted, lo que usted me dice, pues sí, o sea, puede hacer eso, con cada fall, pero tendría 10 tablas. O sea, tendría 10 tablas. Y esas 10 tablas, pues obviamente no tendrían necesariamente por qué coincidir, porque serían en modelos distintos. Sí. Ok. De hecho, si nos ponemos a pensar y a ser muy estrictos en el infinito, pues, o sea, ya teniendo un montón de simulaciones CAFOL, pues el Random Cross y el CAFOL, pues coinciden, ¿no? O sea, como que coinciden, Sí. tienden a lo mismo. Ujú. Sí, sí, es que creo que, bueno, es que a veces cuando utilizan el 5-fold, o sea, un CAFOL, ya nada más lo hacen una vez Ujú. y ya ni Sí, se... sí, sí, sí. Pero tú aquí lo estás haciendo varias veces como para tener mayor precisión, ¿no? Ujú. Y asegurarme de que en cada, o sea, estoy haciendo 10 simulaciones, es como que si estuviera haciendo 10 modelos, pero en cada una de esas simulaciones estoy barriendo sobre todos los datos. En el caso del Random Cross, no es así, porque en el Random Cross yo puedo seleccionar, puede ser que algún dato lo haya seleccionado 50 veces y haya un dato que no lo haya seleccionado nunca. Entonces, en este caso sí estoy testeando sobre todo, o sea, sí estoy probando Ujú. cada dato al menos una vez. Pregunta, gracias. Sí, Bueno, pues le agradecemos entonces a Saúl David por su interesante conferencia y le hacemos entrega de su constancia. gracias. Gracias, Saúl. Sí, gracias.